Bienvenidos a nuestro segundo podcast de Capacita Talks, que hoy hablaremos de sostenibilidad aplicada con una de las voces de referencia de este ámbito. Se trata de Ana Vallejo. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Ana Vallejo, más allá de su currículum como conferenciante, profesora, directora del programa de gestión de la sostenibilidad en el deporte de Capacita Sports y consultora de su propia marca, Más que Sostenible, es una gran defensora de la sostenibilidad en su significado más amplio y con una gran convicción y conciencia en este aspecto, con lo cual le permite hablar de todos los temas de sostenibilidad en una forma muy natural y muy entendible para todos nosotros. Yo empezaría preguntándote, Ana, ¿qué es para ti la sostenibilidad y cómo la vives? Bueno, primero muchas gracias por la invitación a este segundo podcast. Y respondiendo a la pregunta, para mí el concepto de sostenibilidad yo creo que es un concepto que significa responsabilidad. Responsabilidad y sentido común serían las dos palabras que para mí la representan de una manera muy contundente, la verdad. Y para mí vivir la sostenibilidad realmente es una manera no solamente de vivir, sino de enfocar el trabajo y el mundo empresarial y en mi caso y en nuestro caso el trabajo en el sector deportivo, ¿no? Es algo que ya está impregnado en la manera, en la metodología y el enfoque de objetivos de cómo realizamos las consultorías, y que realmente ya no tiene una vuelta atrás, ¿no? Ya identificas una nueva manera de hacer las cosas y ya se integra en todos los ámbitos de la gestión deportiva. Muy bien, porque al final la sostenibilidad no se puede definir como una meta, sino al final es un recorrido que hay que hacer, una forma de vivir la vida, de entender, respetar tanto a la comunidad como al planeta. Y actuar de forma consciente, ¿no? De forma coherente con estos principios. Pasando a valorar un poco cómo ves todo el tema de sostenibilidad, ¿qué desafíos principales ves para ir superando y qué oportunidades les ves en el ámbito, en la industria del deporte, en temas de sostenibilidad? Bueno, el primer y gran desafío es que creamos que la sostenibilidad es importante para el desarrollo del deporte. Eso es el primer desafío, una mentalidad que creo que está en proceso de cambio, pero que debe de avanzar mucho. Y a partir de ahí, una vez que tenemos conciencia de que ese es el camino a seguir, entonces ya implementar todas las estrategias, metodologías, indicadores, objetivos para poder llevarlo a la práctica. Y realmente yo creo que es una oportunidad de reenfocar el deporte, de poder encontrar un deporte mucho más dentro de los límites del planeta, aunque es un concepto un poco abstracto, pero que realmente vivimos donde vivimos y tenemos los recursos que tenemos, y que es una oportunidad para realmente reinventar, no reinventarlo del todo, obviamente, sino reenfocarlo y rediseñar el deporte del futuro teniendo en cuenta la situación climática en la que estamos y ambiental y los riesgos a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad de repensar cómo estamos haciendo las cosas y eso nos va a llevar a innovar. Entonces creo que el recorrido puede ser francamente positivo. Y en temas de avances, tú que llevas tanto tiempo en el mundo de la sostenibilidad y del deporte, ¿cuál consideras los más relevantes que ha habido hasta el momento? A ver, lo que sí estamos viendo es que el sector deportivo, por lo menos en una parte, fundamentalmente más en el tema de los eventos, está más concienciado, por lo menos aparentemente, de lo que suponen los impactos ambientales de los eventos deportivos, y luego las empresas de gestión están empezando a incorporar aspectos de sostenibilidad que van directamente relacionados con la eficiencia y con el ahorro económico, que eso lleva obviamente a una mejora en la sostenibilidad, ¿no? Pero
creo que todavía queda un camino por recorrer, aunque ya hay parte del camino hecho. Yo creo que estamos en el principio de la curva ascendente y tenemos que prepararnos para poder acometer todo lo que significa el concepto de sostenibilidad. Muy bien. Basándonos un poco en los objetivos de Capacita, que queremos ser muy pragmáticos, si queremos explicar cómo implementar la sostenibilidad en una organización deportiva o no deportiva, dicen los expertos que hay que empezar con la implementación, con involucrar o introducir la estrategia de sostenibilidad en la propia estrategia corporativa. ¿Cómo lo percibes tú? A ver, es que en el fondo, al final la estrategia es la sostenibilidad, es decir, en el momento que la incorporas vas a ver cómo todos los procesos, todos los objetivos y todos los planes de acción van a llevar ese componente de sostenibilidad, porque la sostenibilidad es absolutamente transversal. Correcto. Entonces, lo que hagas en una parte, lo que empieces haciendo en una parte de la organización, va a repercutir en otras inevitablemente, ¿no? Lo que pasa que sí está claro es que si el concepto de sostenibilidad está impregnado dentro de la organización desde la gobernanza, desde la dirección, desde el consejo de administración, es mucho más fácil que se desarrolle de una manera muchísimo más orgánica a todos los niveles, que si es más por áreas concretas, ¿no? Exacto. De hecho, supongo que a ti también te pasa que cuando visitas a los clientes, en las primeras reuniones que tienes con dirección, cambia mucho si los ves convencidos, con una convicción real de implementar implementar la sostenibilidad, a los que lo hacen por temas más de legislación, normativa y demás. La convicción entiendo que ayuda mucho más a implementarla, a convencer o a ir de la mano de todos tus empleados, stakeholders y demás, que no si es una imposición legal, normativa o demás, ¿no? Hombre, obviamente todo lo que hagamos por convicción y seamos capaces de permeabilizar a todos los agentes implicados en la organización, el resultado va a ser muchísimo mejor y mucho más enriquecedor y más a medio y largo plazo que si realmente es un cumplimiento normativo, como ha pasado con muchas otras cosas que hemos tenido que incorporar en la gestión deportiva. Entonces, al final, el convencimiento de que estás haciendo algo realmente que te va a llevar a un futuro prometedor, pues obviamente facilita las cosas, facilita el camino porque tienes un objetivo muy claro. Si quisiéramos continuar el proceso de implementación para un plan de sostenibilidad, tenemos ya la estrategia sostenible metida en la estrategia corporativa, transversal. ¿Cuáles serían los próximos pasos que tú definirías como más importantes para ir siguiendo una metodología bien establecida? Bueno, yo creo que para definir la estrategia de sostenibilidad dentro de la organización tienes que haber identificado muy claramente a dónde vas. Y ese identificar muy claramente a dónde vas es conocer todos los impactos ambientales, sociales y económicos que genera tu organización en todo lo relacionado con indicadores ambientales. Tienes que tener muy claro también cuál es tu cultura corporativa, es decir, cómo tienes de alineado el equipo con ese nuevo camino que se va a emprender, porque si el equipo no está alineado será mucho más complejo. Y una vez que has identificado todos estos aspectos, tienes el equipo alineado y además sabes todos los colaboradores que forman parte de tu organización para llevar ese proyecto adelante, tienes que incorporar indicadores, tienes que incorporar planes para cumplir esos indicadores, con un calendario obviamente y con un presupuesto. Y a partir de ahí, una vez que tienes los planes de acción, los indicadores, quién va a realizar cada cosa y tienes el presupuesto, es muy importante hacer una buena comunicación de todo lo que se está haciendo, ¿no? Porque al final haces
haces un trabajo, hay que comunicarlo y además creo que puede servir de motor para otro tipo de organizaciones. Todos estos conceptos, explicas toda esta metodología, los encontramos en el programa de Capacita Sports que tú diriges y que dura 6 meses precisamente por eso, ¿no? Porque lo explica prácticamente todo y abarca todos los momentos, todos los escenarios posibles y que sirve para cualquier perfil de profesional que quiera o esté en el ámbito de sostenibilidad en el deporte, ¿verdad? Bueno, es que realmente lo que se ha pretendido con el programa es que sea un hilo conductor en el que puedas ir paso a paso, desmenuzando todo lo que necesitas para poder incorporar todo este concepto dentro de una organización, lo que dices, ¿no? No solamente desde una dirección general, sino desde un departamento, sino una persona que quiere dedicarse a la consultoría, una persona que se dedica o una compañía que hace eventos deportivos o que hace campus escolares, es decir, al final es una metodología de trabajo, unos conocimientos para poderlos incorporar en cualquier tipo de organización deportiva, independientemente de que sea grande, pequeña, se dedique a la educación, se dedique al alto profesional, amateur o lo que sea. Sí, sí. Muy bien. Pasamos ahora un poco más a la realidad, todavía más a la realidad, y pensemos o hablemos del tema de la gestión energética. Evidentemente, cuando hablamos de organizaciones deportivas, uno de los principales pilares y hándicaps que nos encontramos, y más teniendo en cuenta ciertos datos de la realidad deportiva y global, es cómo gestionamos todo el tema energético, el consumo, cómo lo optimizamos, cómo somos más eficientes. Algunos datos para poner en relieve todo esto sería, ya de forma global, el 1% del consumo energético lo está consumiendo todos los centros de datos de Big Data, inteligencia artificial, etc. Todo el tema de la minería de las criptomonedas también está consumiendo barbaridades de temas energéticos. La iluminación de un estadio de fútbol consume más o menos anualmente lo mismo que 2.500 hogares y más datos que son realmente... Vale, pero ahora lo vamos a aterrizar. ¿Esto cómo se gestiona para optimizarlo, para reducirlo? ¿Cuál sería tu plan de acción? A ver, yo creo que en este caso el tema de la energía, yo creo que es de los temas mejor trabajados en el sector deportivo. ¿Por qué? Pues porque está directamente relacionado con la cuenta de resultados. Entonces, creo que con bastante acierto, creo que todas las organizaciones se están preocupando mucho de trabajar en esta dirección. Otra cosa es lo que no se ve, es decir, en todo lo que tiene que ver con consumos directos de energía dentro de una instalación deportiva o el consumo de energía dentro de un evento deportivo. Está a la vista, es muy fácil identificarlo. El problema es cuando hablamos de lo que ahora está suponiendo un salto cualitativo y cuantitativo en toda nuestra vida y en el sector deportivo incluido, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con los centros de datos, la inteligencia artificial, que es todos los procesos de digitalización que tienen un consumo energético muy por encima del 1%, con lo cual es un consumo energético que a nosotros se nos escapa porque no lo vemos, pero es que además ahí no solamente tenemos que contabilizar el consumo energético, sino que todo esto que no vemos tiene unos consumos de agua, pues mira, un centro de datos normal, un centro de datos básico consume al día la misma cantidad de agua que una ciudad entre 30.000 y 50.000 habitantes. De hecho, Lérida ha decidido que no instalaba un centro de datos, lo han dicho hace nada, precisamente porque no compensaba la cantidad de recursos que había que destinar con el rendimiento que se le podía sacar como fomento de empleo, como muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces,
tenemos el consumo de energía por un lado, tenemos el consumo de agua por otro, tenemos la cantidad de emisiones de CO2 Sí, este es otro... que cada vez está creciendo más en esto que no vemos, y luego todo lo que comentabas de todo lo que son los materiales críticos, ¿no? Entonces, como no somos productores directamente, nosotros somos servicios y somos realmente los que utilizamos las cosas, todos estos recursos realmente no los vemos. Claro. Pero deberíamos de incorporarlos en nuestra huella y en nuestras diferentes huellas y en nuestra cuenta de resultados de alguna manera. Porque otro de los temas, y tú hacías referencia al tema de las emisiones, todo el mundo habla que uno de los pilares para reducir las emisiones puede ser todo el tema de la economía circular. Claro, economía circular actualmente, los últimos datos no llegan al 9% de circularidad en toda la producción, consumo y demás. Eso quiere decir que el 94 punto tanto de restante es lineal, con lo cual estamos consumiendo recursos de un solo uso que después desaprovechamos. Para ti, ¿cuál sería, realmente es un pilar importante el tema de la economía circular? En el deporte, más, menos, ¿cómo lo percibes? A ver, bueno, por un lado estaría la parte de las emisiones de CO2, que la parte de las emisiones de CO2 es una unidad de medida que lo abarca todo, tanto la economía circular como todo lo que compone la economía circular, como muchísimas otras cosas. Entonces yo creo que el cálculo de emisiones de CO2 nos puede dar unos indicadores para ser muchísimo más eficientes en muchísimos ámbitos de la gestión. Y luego está la economía circular, que la economía circular la tenemos directamente relacionada con los residuos. Y al final es una parte solamente la economía circular. Al final identificamos la economía circular con lo que podemos hacer con los residuos. Y realmente la economía circular está mucho antes, ¿no? Es decir, el cómo gestionamos la producción de las cosas para que haya menos residuos. Entonces, una parte que tenemos que hacer es, obviamente, reducir los residuos, pero que eso es un plan de gestión de residuos y un plan de gestión de compras y un plan de gestión de proveedores, pero lo que hay que hacer es el cómo producimos cada vez necesitando menos materiales y producir para que luego esos materiales tengan una segunda vida. Es decir, por una parte sí que tenemos que solucionar el problema de los residuos, y hay muchos residuos que dejan de ser residuos y se convierten en pavimentos, pero necesitamos gestionar nuestros residuos de una manera muy diferente a la que estamos haciendo ahora, porque nos quedamos muy tranquilos colocando los residuos en cada uno de los contenedores. Entonces, en la economía circular, en el sector deportivo, tendríamos que entrar en toda la parte de producción, en la que tendríamos que entrar en ecodiseño y en pensar en que las cosas que vamos a fabricar no mueran cuando ya dejen de usarse. Entonces, ahí es donde entramos en todo un proceso de economía circular, no solamente en la parte de gestión de residuos. Comentaban que del total de los impactos de los materiales, el 80% se podría reducir gracias a un ecodiseño de los productos en el proceso inicial en el diseño de los productos. Sí, a ver, la economía, a mí me gusta mucho escuchar a Alicia Valero, que es una persona que creo que lo sabe todo en relación a este tipo de cosas y todo lo que es materiales raros y reutilización de materiales. La economía circular como tal es imposible, ¿no? Porque siempre hay un residuo, siempre hay algo que no se puede terminar de aprovechar, ¿no? Y entonces incluso hablan de economía espiral en vez de economía circular. De la economía circular es empezar desde el diseño. Y realmente tampoco somos conscientes que cuando no utilizamos o desechamos materiales no estamos generando solamente un residuo que pesa tanto, no, estamos desechando toda la energía
todo el agua y todo el valor económico que esa elaboración de ese producto Sí. casi no se ha amortizado, ¿no? Es como, ha durado muy poco tiempo, porque hemos cogido el material, lo hemos producido, lo hemos usado y lo hemos tirado. Y ahí se va una parte súper importante de todo lo que se necesita para producir ese objeto. Yeah. Si nos preocupamos de la amortización económica, pero quizá deberíamos de pensar también en que la cantidad de uso que tiene que tener ese material tiene que ser proporcional a la energía y al agua que has utilizado para fabricarlo. Lo que pasa es que esto pocas veces se calcula, ¿no? El ciclo de vida. Más que el ciclo de vida, todo lo que has utilizado durante el proceso de producción, ¿no? Que es una de las partes importantes para valorar realmente toda la huella de carbono, hídrica. Bueno, precisamente por eso es importante el hacer todos estos cálculos de análisis de ciclo de vida de todo incluso de la construcción de una instalación deportiva, de todos los materiales. Lo que pasa que, bueno, son cálculos que se están haciendo de manera muy limitada. De manera muy limitada, por lo menos en la parte de lo que estamos hablando del sector deportivo. Otras industrias que sí están entrando en ciclos de vida en otras cosas. En temas de economía circular sí que hay ejemplos que seguramente tú conocerás más, pero por ejemplo en el tenis se están reaprovechando los cordajes para hacer equipamientos, camisetas, tal, la marca Infinity Athletic, o Patagonia, que está fomentando, entre otras muchas, las segundas, ¿no? la ropa de segunda mano, que esto también a veces, bueno, no todas las marcas lo utilizan en forma correcta, pero es una manera de poder alargar estos ciclos de vida de los productos. Y Fixit también en temas de autorreparación de electrodomésticos también está haciendo una labor importante para poder alargar e introducir todo el tema de reparación. No hay tanta rotación, con lo cual esto es bueno, y incluso también después la reutilización de pelotas de tenis o pelotas, o sea, las segundas vidas para otros menesteres. También es importante que la gente se vaya, o las empresas vayamos intentando, ¿no? Pensar en otras utilidades para poder reenganchar estos productos. Hablando de materiales, ¿hay y la innovación, la puesta en marcha o la introducción de la innovación en materiales, ¿hay algún material o área que te haya sorprendido a nivel de innovación? A ver, yo creo que todo lo que tiene que ver con el textil, lo que es con la equipación deportiva y todo lo que tiene que ser con zapatillas deportivas, botas de fútbol, todo lo que tiene que ser con lo que usan las personas, sí que está teniendo un cambio importante a nivel de materiales, de durabilidad, de ese concepto también de salud, es decir, que los materiales no solamente sean sostenibles, sino que además sean saludables, porque al fin y al cabo van en contacto con la piel, ¿no? Correcto. Yo creo que ahí sí que está habiendo una evolución importante. Luego también está habiendo una evolución importante a nivel, por ejemplo, y también por necesidad, es decir, toda la transición que está teniendo todo lo que tiene que ver con el césped artificial, que también está entrando en temas de economía circular con el tema de los residuos. El tema de la construcción realmente, y ahí no voy a entrar porque no puedo dar datos, no soy arquitecto, no voy a dar datos de este tema porque no lo sé, pero sí que la construcción está innovando mucho, tanto a nivel de ingeniería como a nivel de materiales, como a nivel ya no solamente de conceptos, sino a nivel de soluciones, de eficiencia. Y yo creo que esta transición que tenemos que hacer hacia un deporte más sostenible nos va a llevar precisamente a que esto despegue de manera bastante grande
porque va a ser necesario, es decir, la necesidad nos va a llevar a tener que innovar todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que estar relacionado con el deporte. Y además igual no tanto con innovaciones técnicas, sino con innovaciones de soluciones, es decir, el cómo solucionas ciertas cosas porque el problema que se te ha generado no había aparecido nunca y ahora lo tienes que resolver. Entonces creo que las innovaciones van a venir por diferentes caminos. Pasando al tema de tecnología y datos, y retomando el tema que antes comentabas, hace unas semanas, meses, el ex CEO de Google hizo unas declaraciones en donde decía que el incremento de centro de datos era irreversible y además que aumentaría de forma muy clara los centros de datos por todo el tema del Big Data, inteligencia artificial y demás, y que al preguntarle por el tema de sostenibilidad decía, sí, bueno, igualmente tampoco vamos a lograr los objetivos, ahora la prioridad es todo el tema de inteligencia artificial y demás. Pero sin querer entrar en polémicas de mi pregunta sería, ¿tú consideras que podría todo el tema de inteligencia artificial, del Big Data, ser parte de la solución a nivel de sostenibilidad? A ver, no es una pregunta fácil precisamente. La tecnología obviamente es parte de la solución, pero no va a ser la solución. La tecnología nos va a ayudar a controlar, a ser mucho más eficientes, a vigilar, a optimizar, pero no va a ser la tecnología la que solucione los problemas que tenemos ahora encima de la mesa. Y luego además tenemos que valorar los problemas que generan todo esto que estábamos comentando, todos los centros de datos y todo el consumo de recursos, ¿dónde ponemos la balanza, ¿no? Entonces yo creo que vamos a llegar a un punto en el que el concepto de ética dentro de la sostenibilidad lo vamos a tener que tener muy claro, precisamente por eso, ¿no? Porque va a llegar un momento en el que vamos a tener que valorar muy bien a qué se destinan los recursos y qué beneficios obtenemos con estos recursos en función de qué lugares los colocamos, ¿no? Entonces, yo creo que este punto no está lejos, porque ya lo tenemos encima de la mesa, pero que lo tendremos que incorporar en las tomas de decisiones, que va a ser muy importante porque en la medida que desarrollemos una cosa dejaremos de solucionar otra, o en la medida que prescindamos de una no obtendremos los resultados en ese área, ¿no? Entonces va a ser un equilibrio que nos será difícil de mantener. Cuando pensamos en organizaciones deportivas, a veces nos dejamos o nos olvidamos de eventos. Y los eventos cada vez son más relevantes y desde el punto de vista de la sostenibilidad tienen una relevancia súper importante porque tienen un impacto muy, muy importante. Claro, uno de los principales impactos es la movilidad. Entonces, estamos hablando que dicen que entre el 60 y el 80% del impacto de los eventos a nivel medioambiental es debido a la movilidad de todos, de participantes, fans, soportes y demás. ¿Esto cómo se puede solucionar? Sí. Ya sé que es una pregunta un poco... Pero al final, ¿se van a terminar los eventos? ¿Se van a reducir? ¿Cómo ves el futuro de los grandes eventos
que cada vez son más y más seguidos. Y más grandes. Y más grandes. Sí, a ver, el impacto medioambiental de los eventos es muy importante y el impacto en las emisiones de CO2 de la movilidad de los eventos es muy grande. Es que yo creo que es la parte casi más importante de las emisiones de CO2 de un evento. Pero volvemos un poco a la respuesta de antes, de dónde vamos a poner los límites, ¿no? Es decir, ¿qué límites nos vamos a tener que poner medioambientalmente nosotros como sector deportivo? O si simplemente vamos a pensar que con reducir las emisiones o compensarlas en algún caso, hablando de las emisiones, ya es suficiente, ¿no? Entonces, puede ser que con las medidas que tomemos para compensar las emisiones, realmente los problemas medioambientales como tales no los resolvamos. Entonces, tenemos que hacer una reflexión muy importante a nivel de cuántas emisiones, cuánto impacto ambiental tenemos como sector, cuánto de eficientes podemos ser a la hora de reducirlos. Sí que podemos incorporar muchísimas medidas a la hora de mejorar la movilidad de los eventos, desde generar transporte público, desde el principio de pensar dónde tenemos que hacer los eventos para que el transporte público o la movilidad sea muchísimo más accesible y muchísimo más fácil, pero luego tendremos que pensar y poner encima de la mesa si el crecimiento que llevamos del número de eventos, de la cantidad de eventos, de la dimensión de los eventos, de los participantes en los eventos, se puede mantener en el tiempo. Claro. Entonces, yo no tengo una bola de cristal y no sé qué va a pasar, porque al final va a ser una decisión, van a ser muchas decisiones que se van a ir tomando, pero sí va a haber una cosa que va a modificar los eventos, que es todo lo relacionado con los riesgos climáticos, que eso ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro y más palpable es el esquí. Sí. El esquí el impacto del clima en el esquí ya lo vamos a tener, y de la misma manera eso va a afectar a la movilidad, a la competición, a las ligas, o sea, a las competiciones de esquí, ¿no? Entonces, a los Juegos de Invierno, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿O qué va a pasar con los deportes de agua, cuando se necesita agua para realizar, para natación, para el golf, para tierra batida, entonces ahí va a haber un momento en el que tendremos que reflexionar de verdad sobre este tema, no simplemente mirar nuestro evento como un evento único, hacer nuestras buenas prácticas, porque hay eventos que hacen muy buenas prácticas, o sea, hay eventos deportivos que lo están haciendo muy bien, que reducen muchísimo sus emisiones, que han reducido una barbaridad los residuos, o sea, hay muchas organizaciones que están haciendo muy bien las cosas, pero todo eso lo tenemos que mirar dentro de un contexto más global. Más global. Volviendo a la pregunta, estaba pensando en las Olimpiadas de París, que sí que hicieron una reducción importante del impacto, sobre todo en temas internos, de movilidad con servicio público, pero al final, claro, todos los visitantes de fuera, de países extranjeros, pues es muy difícil, ¿no? Reducir pues todos los aviones, todo. Entonces sí que en algunos eventos sé que se están intentando premiar la llegada de supporters a través de trenes o utilizando movilidad más verde o no tan impactante, con tanto impacto, pero al final es difícil, ¿no?, de imaginar
un gran evento, olimpiadas mundiales, donde la movilidad de gente es muy masiva, reduciendo el impacto. Parece tener una mala solución, ¿no? O al menos yo no la preveo demasiado fácil. No es una solución fácil porque pasa por repensar la dimensión. Claro. O sea, al final estamos hablando de los Juegos Olímpicos, pero los partidos de cualquier liga, ¿cuántos partidos hay al cabo de una temporada? Solamente de primera y de segunda división. Sí. Hay una barbaridad de partidos, con sus correspondientes desplazamientos de equipos, de jugadores, de afición, de todo, ¿no? Entonces, es dimensionar, porque te devuelvo la pregunta, ¿no? ¿A qué estamos dispuestos? O sea, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Porque no creo que en estos momentos nadie esté dispuesto a renunciar a ir a ver a su equipo o ir a ver a unos Juegos Olímpicos. Es decir, yo creo que en estos momentos, un poco también volviendo a lo anterior, es cómo vamos a definir el deporte del futuro, teniendo en cuenta que tenemos primero unos riesgos ambientales, unos indicadores ambientales que tenemos que cumplir y unas adaptaciones ambientales que también a los que tenemos que llegar, ¿no? Y que también tendremos una serie de limitaciones a nivel energético, tendremos unas limitaciones a nivel de consumo de agua, por decir lo más próximo, ¿no? Entonces, yo creo que el poder llegar a ser un deporte más sostenible pasa porque hagamos una reflexión de lo que realmente significa de verdad y cómo va a ser ese deporte en el futuro. Has hablado de cambio climático y la introducción de esta área no hace falta hablar de demasiados ejemplos porque los tenemos muy cercanos, ¿no? Todo el tema de la Dana de Valencia y muchos otros que están pasando. Pero ¿qué impacto tiene el cambio climático en los deportes al aire libre? O sea, al final hay una gran cantidad de deporte que es al aire libre y hay un cambio climático que es evidente. ¿Tú cómo lo percibes todo esto? A ver, el impacto que está teniendo el cambio climático, fundamentalmente las subidas de las temperaturas en los deportistas, ya se está viendo en muchísimas de las competiciones. De hecho, hay competiciones que incluso ya tienen el cómo medir ese riesgo de salud en los deportistas para poder parar un partido o para poder hacer una parada para beber agua. Eso ya se está haciendo porque los impactos ya están ahí en carreras de coches, en torneos de tenis, en carreras, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, ya hemos visto muchos ejemplos del impacto que tiene eso en los deportistas. De momento no hemos visto el impacto que tiene en el propio deporte. El deporte continuamos haciéndolo y entonces iremos viendo a medida que esas temperaturas vayan subiendo cómo irán impactando fundamentalmente en la salud de las personas que hacen deporte, y no solamente a las personas de alto nivel, o sea, a las personas que cotidianamente hacen deporte como salud, como bienestar y como hábito. Entonces, ya lo estamos notando y lo iremos notando a medida que vayan subiendo las temperaturas. Y claro, esto va directamente relacionado, la subida de las temperaturas va directamente relacionado con la actividad que el sector hace, es decir, es una relación de boomerang, ¿no? Entonces nosotros impactamos el clima, el clima impacta en nosotros.
bueno, vamos a ver cómo trabajamos en la adaptación, pero trabajamos también en la anticipación y en la mitigación. Cambiando un poco de registro, hablemos de comunicación. Hay un aspecto en sostenibilidad que lo llaman greenwashing, que mide o habla del tema de el nivel de engaño en nuestra publicidad o comunicación y demás. Es relevante porque cada año va incrementando. Dicen que en el 23 incrementó un 26% y de lo que se sabe y más que no se ha comprobado, con lo cual es una tendencia al alza. Ha salido una directiva europea, la 825 del 2024, que intenta regular no solo el tema del greenwashing, sino intenta ser más restrictivo a nivel de temas de qué comunicamos e incluso multar el engaño, ¿no? ¿Tú cómo lo percibes? Porque después te comentaré también porque están apareciendo nuevos conceptos como el green hashing, que es miedo a que te multen por la comunicación que haces, con lo cual hay muchas empresas, se está detectando que muchas empresas están dejando de comunicar aún a pesar de hacer temas sostenibles tal, tienen el miedo de comunicar por no ser multados, porque ahora ya existe el tema de multas. ¿Tú cómo lo percibes todo esto? ¿Qué opinas? Bueno, esto forma parte de las mentiras en las que vivimos en todos los ámbitos de la vida. Es decir, la comunicación en estos momentos, hay un punto que no sabes dónde está lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que se manipula y lo que no se manipula, con lo cual todo lo que tiene que ver con las acciones de sostenibilidad que hace una organización forma parte de lo que estamos viviendo de manera cotidiana, ¿no? El que haya una ley que lo prohíba, que favorezca la transparencia, me parece fantástico. Ahora hace falta que todo esto se controle de manera correcta, ¿no? Porque al final también lo que está pasando es que hay un porcentaje muy elevado de la población que compra y que decide muchos de sus criterios de compra o de apuntarse a un sitio, de ir a un evento, en función de lo responsable y lo bien que está haciendo las cosas a nivel de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa esa empresa, ¿no? Bueno, pues si quien legisla es capaz de controlar este tipo de fraude, pues bienvenido sea, pero dudo mucho que esta ley nos dé la seguridad de que lo que se está comunicando sea lo correcto. Por otro lado, también está lo que comentabas, ¿no? Hay muchas empresas que no comunican por miedo a que se les tache de que están comunicando cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que navegar todos. Tal y como está la comunicación en general, creo que la ley puede ayudar, pero como consumidores nos tenemos que responsabilizar de qué es lo que hacemos. Como gestores nos tenemos que responsabilizar de con quién forjamos nuestras alianzas, qué patrocinadores buscamos, a quién contratamos. Creo que la responsabilidad de las organizaciones y de las personas están prácticamente en el mismo lugar,
dudo mucho que solucionemos de una manera evidente este tema. Pero es una opinión muy personal, ¿eh? Yo creo que a nivel de comunicación pasa como todo, que es un tema de educación y de concienciación. Yo creo que también lo que nos está pasando ahora con la sostenibilidad viene de base. Si hubiésemos tenido una concienciación, un conocimiento y una educación pues, más alineada al respeto con los demás, al respeto con el planeta, quizá esto no hubiera pasado. Y ligando un poco esto con la pregunta que te quiero hacer es, estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando de deporte. Evidentemente, deporte arrastra mucha cantidad de gente. ¿Cuál es el papel de los atletas? ¿Cuál es el papel de las organizaciones deportivas, las grandes organizaciones deportivas en todo este movimiento o el tema de la sostenibilidad? Hombre, a ver, el deporte tiene algo que el resto de las empresas o de sectores no tienen, es decir, que la capacidad... Bueno, sí, el mundo de la cultura también lo tiene. Me refiero... Interpreto es que el deporte forma parte de la cultura, pero me refiero a cultura pues más todo lo relacionado con espectáculos, con músicos. Bueno, yo creo que la capacidad de convencer, de traccionar, de mostrar que tiene el deporte es muy difícil que otros sectores lo tengan. Entonces, si realmente como sector estamos convencidos de que ese es el camino, tendríamos que ponernos manos a la obra. Ya hay organizaciones que están formadas precisamente por deportistas que trabajan en ello precisamente, que trabajan en la comunicación y que trabajan en cómo mostrar al resto de deportistas, al resto de espectadores, al resto de fans, cómo se deberían de hacer las cosas y por qué se deberían de hacer de esta manera, ¿no? Y cómo debemos de formar parte todos de la solución. Es un valor que yo creo que lo estamos explotando poco y es una grandísima fuerza. Podríamos estar hablando horas y horas de sostenibilidad, de diferentes aspectos de la sostenibilidad. Claro, porque sostenibilidad no solo es medio ambiente, es la parte social, es la parte de gobernanza y todos estos aspectos los vemos y están integrados de forma muy amplia y extendidos en nuestro programa de gestión de la sostenibilidad en el deporte, de Capacita Sports. Pero ya para ir terminando, hay el impacto social. Sostenibilidad, repito, son tres patas, tema medio ambiente, social y de gobernanza. Ana, ¿cómo pueden las iniciativas sostenibles en el deporte integrarse con objetivos sociales? ¿Cómo la igualdad de género, el desarrollo en las comunidades locales, o sea, cómo puede favorecer todos estos planes que son parte de los objetivos de los ODS y demás a nivel social? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves tú en este sentido? Bueno, yo creo que cualquier acción de sostenibilidad que no impacte a nivel social deja de ser sostenible. Es decir, realmente si estamos trabajando en la sostenibilidad en la mejor expresión, aunque es una palabra que la pobre está siendo muy maltratada y se utiliza para cualquier cosa, yo creo que la parte social forma parte de la sostenibilidad, sí, o sea, no se puede desligar, o sea, y si lo que se hace
no impacta positivamente en la sociedad y en el entorno en el que esa acción se desarrolla, no es una acción sostenible. Correcto. Es otra cosa, que puede estar catalogada como sostenible, pero si no impacta de manera positiva en el entorno en el que se desarrolla, no es sostenible desde mi punto de vista. Bueno, de hecho, en la nueva directiva que estábamos hablando antes, a nivel de greenwashing o de comunicación, describe el tema sostenible, que debe ser excelente en el tema de medio ambiente, en el tema de social y en el tema de gobernanza. Si no, no puedes utilizar la palabra sostenible, con lo cual va perfectamente ligado con lo que dices, ¿no? Que no hay sostenibilidad si no hay una parte social y una parte de medio ambiente importante y de gobernanza, evidentemente. Bueno, a ver, es que al final, y vuelvo a quizá lo primero que he contestado al principio, es, a ver, la sostenibilidad no es una parte. La sostenibilidad es el camino. La sostenibilidad es una estrategia, es decir, o entras o no entras. Porque si no, haces cosas, haces acciones, pero no haces una estrategia o un plan de sostenibilidad. Entonces yo creo que es algo que integra todos los aspectos y además a mí hay una imagen que me gusta mucho y la he descubierto hace no demasiado tiempo. Estamos acostumbrados a ver la imagen de la sostenibilidad con 3 círculos, con unas intersecciones, y la misma persona que definió esta estructura de la sostenibilidad hace ya unos años decidió que esta identificación no servía, porque sí que había unas partes que estaban en intersección, pero que había muchas partes que se quedaban fuera. Entonces, la nueva propuesta que hace es un sistema anidado. Entonces, al final, todo está dentro de lo mismo. Entonces, no hay nada que salga fuera del concepto de sostenibilidad. Entonces, tiene que estar todo integrado, tiene que impactar de manera positiva en la economía, en la sociedad y en el ambiente. Incluso en estos momentos la palabra sostenibilidad es un término que ya se nos queda corto, porque además, de hecho, en estos momentos la palabra sostenibilidad no estamos en deuda, no somos una sociedad sostenible. El objetivo es llegar a ser sostenible y ahora nos toca ser regenerativos, es decir, no un deporte sostenible, sino un deporte regenerativo. Que cualquier cosa que hagamos, además, deje un impacto positivo. Porque todo lo que estamos haciendo, de alguna manera, ha tenido muchísimos impactos negativos. Bueno, pues ahora toca, además de no hacer daño, regenerar todo lo que hemos dañado ¿no? Exacto. Entonces, cuando hagamos todo ese camino, entonces seremos sostenibles. Entonces podremos estar como ya estamos en un punto en el que las generaciones futuras podrán vivir como nosotros. Muy bien, pues creo que con este nuevo concepto de regeneración daríamos por terminado este podcast, que me ha parecido súper interesante y te agradecemos una vez más tu participación, Ana. Y para todos vosotros, vamos pensando ya en el tercer podcast, que será muy pronto, que lo lanzaremos muy pronto y esperemos que sea tan interesante como el de hoy con Ana Vallejo. Muchas gracias y hasta la próxima. Vale, muchas gracias.